Buenas, ingeniero. Los compañeros y yo somos el equipo Dinamita y vamos a presentarle el método de Müller. Vamos a ver cómo este método tiene muchas ventajas sobre los otros métodos que existen, ya que es bastante acelerado en encontrar la raíz y entre otras ventajas como encontrar raíces imaginarias. Vamos a ver. Mi nombre es Diana Paniagua y vamos a ver un poco de historia del método de Müller. Este método fue presentado por primera vez por David Eugene Müller en el año 1956 para encontrar raíces de ecuaciones múltiples. Para poder entender este método, primero es necesario conocer en qué consiste el método de la secante. El método de la secante se traza una pendiente que intersecta la función en dos puntos específicos, x1 y x0. Esto se hace hasta alcanzar la raíz estimada. Sin embargo, en el método de Müller no se traza una pendiente, sino una parábola. Esta parábola intersecta la función en tres puntos específicos y a través de cada iteración nos vamos acercando a la raíz que estamos buscando debido a que estamos usando tres puntos, pues resulta ser más rápido y eficiente que el método de la secante. Continuando con el concepto de la diferencia entre el método secante y Müller, el método secante se obtiene una aproximación de la raíz dirigiendo una línea recta hacia el eje X con dos valores de la función. Como vemos acá los dos puntos que están intersectados, la recta secante es una recta que corta una circunferencia en dos puntos, donde estos puntos de corte se acercan y la recta se aproxima a un punto, pero cuando solo existe un punto que toca la circunferencia, que se le llama tangente. En los puntos de intersección A y B pueden calcularse la ecuación de la recta secante empleando, ¿para qué? Para saber la respuesta de esta operación que se emplea en matemáticas, la ecuación de la recta, que pasa por estos puntos. En otras palabras, el método de la secante obtiene una aproximación de la raíz dirigiendo una línea recta hasta el eje X con dos valores de la función. El método de Müller es algo similar, pero se construye una parábola con tres puntos. El método consiste en obtener los coeficientes de parábola que pasa por los tres puntos. Dichos coeficientes se sustituyen en la fórmula cuadrática para obtener el valor donde la parábola intercesa en el eje X, es decir, la raíz estimada. A diferencia del método secante, es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teníamos en mente la definición de derivada. Se aproxima la pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de iteración anterior. Mi nombre es Angélica Miranda y le voy a presentar la deducción de las fórmulas del método de Müller. Como bien sabemos, Müller trabaja con una parábola, por lo tanto utilizamos la fórmula de una parábola para poder hallar la raíz. Reemplazamos x sub 0, x sub 1 y x sub 2 y obtenemos las siguientes ecuaciones. Como lo que estamos buscando es f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2, nos faltan hallar a, b y c. Y nos damos cuenta que en la fórmula de f de x sub 2, los coeficientes que multiplican a A y a B se vuelven 0. Por lo tanto, tenemos que f de x sub 2 es igual a c. Y así obtenemos la primera variable. Reemplazando f de x sub 2 en c, tendríamos que f de x sub 0 menos f de x sub 2 es igual a por x sub 0 menos x sub 2 al cuadrado, más b por x sub 0 menos x sub 2. Y f de x sub 1 menos f de x sub 2 es igual a por x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, más b por x sub 1 menos x sub 2. Identificamos nuevas variables para mayor comodidad, que serían las diferencias de dichas ecuaciones, que serían a h sub 0, h sub 1, delta sub 0 y delta sub 1. H sub 0 es igual a x sub 1 menos x sub 0, h sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub 1, delta sub 0 es igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 dividido entre x sub 1 menos x sub 0. Delta sub 1 es igual a f de x sub 2 menos f de x sub 1 dividido entre x sub 2 menos x sub 1. Reemplazando en el sistema de ecuaciones anterior, tenemos que h sub 0 por delta sub 0 menos h sub 1 por delta sub 1 es igual a b por h sub 0 más h sub 1
menos a por h sub 0 más h sub 1 al cuadrado, y que h sub 1 por delta sub 1 es igual a b por h sub 1 menos a por h sub 1 al cuadrado. Como lo que estábamos buscando son a y b, resolvemos este sistema de ecuación y tenemos que a es igual a delta sub 1 menos delta sub 0 dividido entre h sub 1 menos h sub 0, y que b es igual a por h sub 1 más delta sub 1. Teniendo así todas las variables de la ecuación de la parábola, podemos hallar la siguiente raíz. Lo normal sería hallarlo con la fórmula cuadrática, pero como esta nos genera mucha discrepancia, lo hacemos con una fórmula alternativa que sería la diferencia de x sub 3 menos x sub 2, que sería igual a menos 2c dividido entre b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Como lo que buscamos es la raíz, que sería x sub 3, despejamos x sub 3 de la fórmula. El signo que utilizamos en esta ecuación es el signo que tiene la b, ya que lo que estamos buscando es que la diferencia entre x sub 2 y x sub 3 sea mínima. Por lo tanto, tenemos que hacer que el denominador sea más grande. Y es por eso que utilizamos el signo de la b. Buenas, soy Sebastián Góngora y vamos a continuar con un ejercicio. Tenemos esta función de tercer grado, x al cubo menos x al cuadrado menos 10x. Hay que calcular la raíz con los valores iniciales dados. x1 igual a 3.5, x2 igual a 4 y x3 igual a 4.5. Empezamos con la primera iteración. Lo primero que hay que hacer es evaluar los valores iniciales en la función, y ahora con estos valores proseguimos a calcular las diferencias. H sub 0 es igual a x1 menos x0, nos da 0.5. H sub 1 es igual a x2 menos x1, nos da 0.5. Luego calculamos delta sub 0, que es igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Reemplazando y calculando, nos da que delta sub 0 es igual a 24.75. Se puede notar que x1 menos x0 ya lo calculamos en h sub 0, así que solo podemos poner ese valor ahí. Delta sub 1 sería igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Calculando nos da que delta sub 1 es igual a 35.75. Ahora hay que proseguir a calcular A, B y C. A es igual a delta sub 1 menos delta sub 0 entre H1 más H sub 0. Reemplazando y calculando, nos sale que A igual a 11. B es igual a H por H sub 1 más delta sub 1. Nos da que B es igual a 41.25. C es igual a f de x2, no hay que hacer ningún cálculo, ya está calculado, y es igual a 25.875. Ahora sí hay que calcular la raíz aproximada x3, que es igual a x2 más la fórmula cuadrática de la que ya había hablado la compañera. Primero hay que calcular esta raíz, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que nos da igual a eso. Y ahora hay que calcular si b más esta raíz va a ser mayor que b menos esa raíz. Como en este caso b más la raíz es mayor, se usa el signo positivo en el denominador de la fórmula cuadrática. Así, reemplazando, vemos que x3 va a ser igual a 4.5 más menos 0.796412, que el resultado es lo que da la fórmula cuadrática. Así vemos que sumando, tenemos que x3, o sea, la raíz aproximada de la primera iteración, es igual a 3.703588. Ahora sí, calculando un error aproximado, nos sale que tenemos un error aproximado de 21.50%. Es un error bastante grande todavía, así que hay que continuar. Para la segunda iteración,
vemos que x1 pasa a ser x0, x2 pasa a ser x1 y x3, que la raíz aproximada que calculamos, vendría siendo el nuevo x2. Tenemos así los nuevos valores iniciales y repetimos el proceso y tabulando los resultados y resolviendo repetidamente hasta llegar a un error aproximado bastante pequeño o más pequeño, podemos ver que recién a la iteración número 3 calculamos una raíz aproximada que nos dio un error aproximado ya bastante pequeño, que ya podríamos considerar esto como el resultado. Gracias. Hicimos un ejercicio que es una ecuación polinómica de tercer grado, aplicándolos en el método de Newton-Raphson, secante, la regla falsa y Müller, comparándolos así con su resultado original, para saber si era rápido y eficiente el método de Müller. Como podemos ver, en el método de la secante necesitábamos 16 iteraciones, en el de la regla falsa 5 iteraciones, en el de Newton-Raphson 3 iteraciones, pero en el método de Müller solo necesitábamos 2 iteraciones, comprobando así que el método de Müller es más rápido y eficiente que los demás métodos al resolver raíces. Bueno, como anteriormente mi compañero les había comentado, el método Müller es un método muy fácil y eficiente, a diferencia de los otros métodos que hay, se podría decir que es hasta el mejor. Bueno, yo les voy a platicar de lo que fue la programación del método Müller para nosotros. Implementar este programa al principio nos pareció un desafío, ya que no entendíamos muy bien la aplicación del método Müller, pero conforme íbamos entendiéndole a la aplicación del método Müller, se nos hacía más fácil la implementación. También al usar el idioma Java, ya que no es muy difícil de usar y entenderle, unánimemente todos en el grupo sabíamos Java, así que no se nos dificultó a la hora de programarlo. Bueno, voy a proceder a explicar el código del método Müller en Java, comenzando por la función sería el static public void Müller. Esta función usa como en la primera línea colocamos los 3 puntos del método Müller, que serían x0, x1 y x2. Abajo creamos el resto de variables que vamos a utilizar y desde aquí, desde el do, comienzan a hacer las fórmulas del método Müller en donde se replica todos los pasos que explicó ya mi compañero hasta que el error sea menor al 0,0000001%. Y aquí al final de todo se pone la fórmula. Una vez que se obtiene x, lo devolvemos al resultado según la función. En nuestro ejemplo era x al cubo, que sería x por x por x, menos x al cuadrado, que sería x por x menos 10 por x. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es el programa y la ejecución. Claramente, como pueden ver, usamos NetBeans en 8.2 y bueno, el idioma Java. Aquí pueden ver el método Müller, que le pusimos el nombre. Bueno, este apartado aquí es donde ponemos los valores iniciales, los 3 puntos, ¿ya? Este valor inicial 1, que es 3.5, valor inicial 2, 4.0 y valor inicial 3, 4.5, ¿ya? Esto viene a ser todo lo que es el procedimiento del método Müller. Aquí claramente se puede ver en este apartado aquí que va a estar botando el resultado va a seguir dando iteraciones hasta encontrar el mínimo margen de error de 0.000001. Y bueno, este es el apartado final de lo que es ya la función, porque en los diferentes problemas hay diferentes funciones. Entonces aquí ponemos la función y claramente se puede leer x por x por x menos x por x, etc.
y esto viene a ser x al cubo menos x al cuadrado menos 10x, ¿ya? Y bueno, una vez cambiamos esta parte que es la función y los valores iniciales que uno quiera poner para hallar la raíz, procedemos a ejecutarlo. Y bueno, claramente, como pueden ver, el valor de la raíz viene a ser 3.70, 62, 21, 20, etc. Y esto viene a ser lo que es el margen de error que hubo, que es muy bajo, porque se puede ver que hay un exponencial a la menos 8. Y bueno, eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por escuchar la presentación y eso es todo. Hasta luego.